dispensación de la gracia. ¿Okay? Entonces, en los tiempos de Cristo, la dispensación de la gracia comienza con la muerte y la resurrección de Jesucristo. Y aquí el Señor está preparando a la gente, ¿okay?, para lo que vendría. ¿Okay? Oremos para la venida del reino. Ahora, vamos a ver un par de pasajes más que nos van a enseñar un poco de lo que la Escritura habla, de los tiempos en los que la dispensación del reino va a tener su tiempo, valga la redundancia. Si vamos al libro de Romanos, hermanos, Romanos capítulo 11, al versículo 25 al 27, dice lo siguiente: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Y fíjate lo que dice el apóstol Pablo: no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego tú, Israel, serás salvo, como está escrito: vendrá de Sion el libertador que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Entonces aquí hay dos cosas interesantes, hermano. Primero Pablo nos dice que él quiere que no ignoremos un misterio. ¿Y de qué se trata? De que hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Que a qué se está refiriendo el apóstol Pablo, hermano? De que hay un tiempo en el que los gentiles, es decir, la iglesia, que va a entrar, cuando haya ya ha entrado la plenitud de los gentiles, cuando haya pasado el tiempo de la iglesia, entonces dice: todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sion el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Y el Señor dice esto: y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Entonces, aquí Pablo está refiriendo a un pacto que Dios está haciendo. ¿Con quién? Con el pueblo de Israel. ¿Cuándo? Cuando venga la plenitud, cuando haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Y en qué consiste ese pacto? Que el Señor va a quitar sus pecados. Ahora, ¿de dónde trae esto Pablo? Pablo, ¿de dónde saca esta enseñanza? Si vamos al libro, hermano, de Jeremías en el Antiguo Testamento, en el capítulo 31, versículos 31 al 34, hermano, leemos lo siguiente. 31, Jeremías 31, 31 al 34, marque los pasajes, vaya, búsquelo, escríbalo y después usted lo estudia por su cuenta aparte. Siempre escudriñe las escrituras como lo hacen los hermanos de Berea. Escudriñe la escritura, que vea que es verdad lo que se le está enseñando en la iglesia, en la radio, en los estudios bíblicos. Usted vaya y escudriñe las escrituras. No se deje engañar por hombre alguno. Dice Jeremías 31, 31 al 34. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé sus manos para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pueblo. Entonces, este pasaje nos enseña una profecía que ha de venir para el pueblo de Israel. Dice: he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y la casa de Judá. Un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Hay personas, hermanos, que enseñan que el nuevo pacto es el Nuevo Testamento, y eso es un error teológico, porque el nuevo pacto al que se refiere la Biblia, el nuevo pacto que leemos en la Biblia, es un nuevo pacto que viene con Israel y con Judá. El nuevo pacto, y esto es un estudio, así como hemos hecho el estudio de las 7 dispensaciones, hay un estudio de 8 pactos bíblicos, entre los cuales se habla este pacto, ¿okay? El pacto del milenio.
Dice, aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Que es una promesa. ¿Con quién es el pacto? Con Israel y con Judá. Si el pacto, ese pacto fuera el nuevo pacto, entonces la iglesia, o mejor dicho, el pueblo judío, estuviese de acuerdo con Jesucristo. Pero el pueblo judío no lo ha rechazado. Entonces, este tiempo de la gracia de la iglesia no es un pacto de Dios hacia los gentiles, ni de Dios hacia la casa de Israel y la casa de Judá. No es ese pacto los tiempos de hoy en día. Entonces dice, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé en su mano para sacarlo de la tierra de Egipto. ¿A qué pacto se está refiriendo? A la ley mosaica. Entonces está llamando a la ley mosaica, está diciendo, miren, este pacto, yo hice este pacto con ellos, pero ese pacto va a quedar de lado y yo voy a hacer un pacto mejor. ¿Ok? Y dice al final, en el versículo 34, y dice, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Y es lo que leíamos en Romanos 11:27, cuando decía, este es el pacto que haré con ellos, perdonaré sus pecados. Entonces, estamos viendo el marco histórico o la profecía y lo que el apóstol Pablo nos está diciendo también respecto a este pacto que viene. Este pacto, hermanos, coincide con la dispensación. Estamos estudiando dispensación, pero es que hay una promesa acá de un pacto. Los pactos es algo diferente a las dispensaciones, pero este pacto es el pacto que coincide con la dispensación del reino, ¿okay? Y este pacto, el cumplimiento de esta promesa es lo que a nosotros nos da a entender que una vez que haya pasado el tiempo de los gentiles, la plenitud de los gentiles hayan entrado, entonces vendrán los tiempos de este nuevo pacto. Esos son los tiempos del milenio, hermano. ¿Cuándo va a comenzar esto? Cuando la era de la iglesia termine. Estamos viviendo en la era de la gracia. Va a venir un día el Señor Jesucristo. Antes de que Él venga, la iglesia va a ser arrebatada. La iglesia será arrebatada. ¿Okay? Nosotros vamos a estar en el cielo y van a haber algunos acontecimientos en el cielo. De eso no vamos a hablar. ¿Okay? Estamos hablando de los tiempos de la tribulación y de la gran tribulación. La iglesia es arrebatada. Vienen un periodo de 7 años. Los 3 primeros años y medio se habla de la tribulación. Va a ser un tiempo de paz. Va a haber un gobierno mundial. Va a haber un nuevo orden. Así que, hermano, cuando usted lea acerca del nuevo orden, del gobierno mundial, de la religión única, del gobierno único, sepa que esos son señales de los tiempos del fin de esta dispensación. Y podemos verlo, palparlo cuando vemos como por ejemplo el movimiento ecuménico que lidera la Iglesia Católica empieza a llamar al Islam, al judaísmo y al cristianismo, al catolicismo, le empieza a llamar que somos la misma gente, somos la misma religión, tenemos el mismo Dios. Entonces hay un movimiento a nivel mundial tratando, ¿okay?, de crear, de preparar a la población mundial, ¿okay?, para un gobierno único, para una religión única, para un gobernante único, ¿okay?, que es lo que conocemos como el nuevo orden, o en los círculos teológicos se discuten como el nuevo orden mundial. Entonces, cuando venga ese tiempo, ¿okay?, cuando se vaya a declarar la paz y se diga ya hay paz en el mundo, ¿okay?, todos estos conflictos que están por todos lados cesen, ¿okay?, la iglesia ya ha sido arrebatada, vendrá un periodo de paz, pero paz ficticia, durarán 3 años y medio. En ese momento entonces vendrá la gran tribulación y serán los tiempos duros, que la palabra de Dios habla de esos tiempos en Mateo. Si vamos a Mateo, vamos a leer acá un pasaje que nos dice un poco de esto. Dice entonces, si alguno dijere, mirad, el Cristo está, o mirad, allí está, o no creáis, Mateo 24:23, dice, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. ¿Okay?
Este, un poquito más adelante dice, e inmediatamente, el versículo 29 dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y vendrán al Hijo del Hombre, viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviarán a sus ángeles con gran voz y trompetas, juntarán a los escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Y entonces ahí estamos en la presencia, ¿verdad?, del arrebatamiento. Dice el versículo 34, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie sabe, aún los ángeles del cielo, sino mi Padre. Entonces, estamos en los tiempos cuando se está terminando esta dispensación y comienza la dispensación del reino. Y ahora, ¿qué está sucediendo? ¿Cómo es la condición del hombre al principio de esta dispensación? Hagámonos de cuenta, hermanos, que ya pasamos la página, salimos de los tiempos de la iglesia. Vamos a ubicarnos en el tiempo, vamos a visualizar los tiempos. Al final ya la iglesia es arrebatada. Vino los tiempos de la tribulación, la gran tribulación, y entonces viene el Señor Jesucristo a gobernar acá en la tierra. Mientras están pasando los tiempos de la tribulación, la gran tribulación, nosotros estamos allá arriba en algunos acontecimientos con Dios, las horas del Cordero y una cantidad de cosas, las coronas, ¿verdad?, que podemos leer en Apocalipsis, y entonces llegamos a los tiempos del milenio. Todos los pecadores, todos fueron sacados, la tierra está ya bajo el gobierno teocrático del Señor Jesucristo. La iglesia viene a gobernar con el Señor Jesucristo. En los tiempos de la tribulación, cuando la iglesia es arrebatada, aquí se va a quedar la gente que no es salva. Y en ese periodo, durante la tribulación, va a haber gente que va a empezar a buscar, y bueno, ¿y qué pasó con fulanito de tal y fulanito de cual? Y no vemos hasta los cristianos que estaban, entonces van a darse cuenta que está faltando una cantidad de gente en el mundo, y esa gente ha sido arrebatada, entonces se van a quedar acá, y mucha gente va a empezar a revisar las escrituras. Especulo yo que así será, dirán, oye, a mí me hablaron de que esto vendría, nunca lo creí, ahora estoy viendo que es cierto, y va a empezar a haber gente que va a empezar a ser convertida, y cuando pase la tribulación, en el momento final de la tribulación, justo antes de la venida de Cristo, va a haber una mezcla de gente convertida al cristianismo, gente no convertida. Todos los que no son convertidos van a ser apartados, ¿verdad?, y van a pasar al milenio los que son salvos, que van a ser salvos durante esa tribulación. Y entonces esa gente va a quedar acá. Cristo va a venir con su iglesia a gobernar. Hermano, estoy pasando una fotografía como una película a toda velocidad de lo que sucede en esos tiempos. No estamos hablando de ese tiempo, pero es para dar la texto. Perdón, se me cayó el micrófono. Para dar el contexto de qué es lo que está sucediendo en esos días. Pasa todo este grupo de personas que son salvas, y justo cuando venga el Señor Jesucristo, va a estar una población en la tierra salva, y Cristo va a venir a gobernar con su iglesia. Los salvos estarán acá, entonces vamos a tener algo así como que el Señor Jesucristo gobernando, la iglesia son los que van a estar dirigiendo las diferentes, el sistema de gobierno que vaya a haber puesto por el Señor Jesucristo. La población salva que está en ese momento va a ser el pueblo que va a estar en la tierra. En esos tiempos se va el pueblo judío va a tener un protagonismo religioso. El templo será restablecido, comenzarán nuevamente a hacerse los sacrificios que van a enseñar lo que el Señor Jesucristo había hecho en aquel tiempo. Y entonces, ¿qué sucede? Estamos viendo que las personas que están comenzando esta dispensación son todas salvas. Este es el punto donde quiero llegar. Cuando comience el milenio, todas las personas son salvas. Todas las personas podrán decir, yo he confiado en Cristo para ser mi Salvador,
y mi rey. ¿Ok?